Desde hace un tiempo, he notado que algo dentro de mí está cambiando. Nunca me había pasado antes, al menos no de esta forma. Todo comenzó de manera inocente, cuando Diego, el mejor amigo de mi hijo, empezó a frecuentar nuestra casa con más regularidad. Yo lo veía como uno más de los amigos de mi hijo, un joven simpático, agradable, con esa chispa propia de la juventud. A veces, cuando estaban estudiando juntos para sus exámenes, yo les preparaba algo de comer o me aseguraba de que tuvieran todo lo que necesitaban. Las risas y las conversaciones llenaban la casa, y me alegraba de ver que mi hijo había encontrado un buen compañero. No fue hasta un día específico, cuando Diego se quedó solo en la cocina, que noté que algo cambiaba en mi interior. Estaba buscando un vaso en los estantes y me ofrecí a ayudarle. Nuestros dedos se rozaron accidentalmente al pasarle el vaso, y fue como si una corriente eléctrica recorriera mi piel. Por un momento, me sentí desorientada, como si todo a mi alrededor desapareciera. Él también pareció notarlo, porque su sonrisa tímida desapareció y me miró directamente a los ojos, manteniendo el contacto visual más de lo habitual. Fue un instante fugaz, pero se quedó conmigo durante días. A partir de ese momento, empecé a sentir una atracción inexplicable hacia él. Me recordaba a mí misma cuando era joven, llena de sueños, inquietudes, con toda una vida por delante. Cada vez que venía a casa, me encontraba a mí misma esperando con más ganas su llegada, cuidando más mi apariencia, aunque me negaba a admitir lo que realmente estaba ocurriendo. Estaba luchando contra mis propios sentimientos. Sabía que no era correcto, sabía que estaba mal, pero no podía evitarlo. La primera vez que sucedió algo más fue una tarde lluviosa. Mi hijo había salido a hacer un recado, y Diego se quedó esperando en la sala para continuar con su estudio. Nos sentamos en el sofá a charlar, como lo habíamos hecho muchas veces antes. La conversación fue ligera, pero había una tensión en el aire, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir abiertamente. Fue cuando él, en un acto impulsivo, tomó mi mano que estaba sobre el sofá y la sostuvo. Mis pensamientos se desbordaron. Era como si el mundo se detuviera por completo. Sabía que lo correcto sería alejarme, poner fin a cualquier tipo de conexión que pudiera surgir, pero no lo hice. Algo dentro de mí no me lo permitió. Nos besamos. Fue un beso lleno de deseo reprimido, algo que había estado creciendo entre nosotros sin que yo me diera cuenta. Fue como liberar una energía contenida durante mucho tiempo, y en ese momento, todo pareció cobrar sentido. Pero también fue aterrador. Me sentía dividida entre lo que mi corazón me pedía y lo que mi mente sabía que era correcto. Esa noche, no pudimos detenernos, la pasión que ambos habíamos negado se liberó. Pero el verdadero impacto no vino de ese momento. Fue después, cuando empezaron las consecuencias. Diego comenzó a distanciarse de mi hijo, quien no tardó en notar que algo estaba mal. Las miradas incómodas, las excusas para no venir a casa, todo apuntaba a que algo había cambiado entre ellos. Me di cuenta de que había destruido algo muy valioso, la amistad de mi hijo, y tal vez, mi relación con él. Una tarde, mi hijo me confrontó. Lo que nunca imaginé es que lo sabría todo. Diego, incapaz de lidiar con la culpa, le confesó lo que había ocurrido entre nosotros. El impacto en los ojos de mi hijo fue devastador. Me quedé sin palabras, sintiéndome pequeña, sin saber cómo arreglar lo que había roto. Él simplemente me miró, con una mezcla de decepción y dolor, y me dijo algo que jamás olvidaré: no solo has roto nuestra amistad, mamá, también has roto mi confianza en ti. Si te está gustando mi historia, sígueme para que escuches muchas más como estas y dame un like, eso me ayudaría muchísimo. Después de que mi hijo pronunció esas palabras, me quedé paralizada. El dolor en su voz era inconfundible. Jamás imaginé que las consecuencias de mi decisión lo afectarían de esa manera, y menos que me enfrentaría a una situación tan desgarradora. Sentí como si me hubieran arrancado el alma, dejando un vacío imposible de llenar. Traté de buscar las palabras correctas para explicar lo inexplicable,
pero no había justificación que pudiera reparar lo que acababa de suceder. Lo siento, fue todo lo que pude decir, con la voz rota. Mi hijo no respondió. Dio media vuelta y se fue de la casa, cerrando la puerta detrás de él con un golpe que resonó en cada rincón de mi ser. Me quedé sola en la sala, con las luces apagadas, sintiendo el peso de mis errores como una carga insoportable. Me hundí en el sofá, con la cabeza entre las manos, preguntándome cómo había llegado hasta ese punto. Todo había comenzado como una chispa de emoción, algo nuevo e inesperado que me hizo sentir viva de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Pero ahora, la realidad era que esa chispa había incendiado todo a su alrededor. Los días que siguieron fueron un tormento. Mi hijo no volvía a casa, y Diego dejó de aparecer. Las llamadas de ambos se convirtieron en un eco lejano, y la culpa se instaló en mi pecho, haciéndome compañía en cada hora del día. Me sentía atrapada en un bucle de remordimiento y vergüenza. Sabía que había cometido un error irreparable, y cada minuto que pasaba me recordaba lo mucho que había perdido. Un día, semanas después, recibí un mensaje de Diego. No era largo, pero bastó para que mis emociones volviesen a la superficie. Me decía que necesitaba hablar conmigo, que no podía seguir así. Había pasado tanto tiempo desde aquella noche que me había obligado a no pensar en lo que sucedió entre nosotros. Pero ahora, sus palabras traían todo de vuelta, y con ello, el caos emocional que habíamos desatado. Nos encontramos en un café discreto de la ciudad, lejos de cualquier mirada que pudiera reconocerme. Cuando lo vi entrar, sentí un nudo en el estómago. A pesar de todo, Diego seguía despertando en mí esa sensación de atracción, aunque ahora también venía acompañada de una mezcla de dolor y arrepentimiento. ¿Cómo has estado?, preguntó, como si esa fuera la pregunta más natural del mundo. Me tomó un segundo procesar lo que estaba sintiendo. No sabía cómo responder a eso. ¿Cómo podría estar bien después de lo que había pasado? He estado mal, dije, sin rodeos. No tenía sentido mentir. Diego asintió, como si ya lo supiera. Se quedó en silencio un momento, jugando con el borde de su taza. Luego levantó la vista y me miró fijamente, con una seriedad que no le había visto antes. No puedo con esto, dijo, su voz temblorosa. No puedo seguir adelante como si nada hubiera pasado. Tu hijo, no me lo perdona. Ni yo me lo perdono. Su confesión fue como una daga clavándose más profundamente en mi corazón. La verdad era que yo tampoco me perdonaba, pero escucharlo de su boca lo hacía aún más doloroso. Lo que habíamos hecho había arruinado más que nuestra relación. Habíamos destrozado la amistad que unía a mi hijo y a Diego, una relación que era pura, genuina. Y yo había sido la responsable de esa fractura. No sé qué esperas que te diga, Diego, respondí, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Me he estado reprochando todo esto desde el día en que sucedió. Quisiera poder volver atrás, cambiar las cosas, pero no puedo. Diego suspiró, con los ojos fijos en su taza. No había respuestas fáciles para lo que estábamos viviendo. Yo, tampoco puedo seguir viéndote, continuó, su voz suave, como si tuviera miedo de lastimarme aún más. Esto no está bien. No debería haber pasado, pero pasó. Y creo que lo mejor es que no volvamos a vernos. Sentí un golpe en el pecho. Sabía que tenía razón, pero escucharlo decir esas palabras me desmoronó. Había llegado al punto de perderlo todo, la confianza de mi hijo, la amistad entre ellos y cualquier tipo de relación con Diego. Todo se había desvanecido ante mis ojos, como arena escurriéndose entre los dedos. Esa fue la última vez que vi a Diego. El impacto final. Los meses que siguieron fueron difíciles. Mi hijo regresó a casa, pero nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Las palabras que me había dicho aquel día seguían rondando en mi mente: has roto mi confianza. Y aunque intenté repararla, algo dentro de él se había quebrado. Había una distancia, un muro invisible entre nosotros que no podía atravesar.
Pasaron años antes de que pudiéramos tener una conversación sincera sobre lo sucedido. Para entonces, Diego ya no formaba parte de su vida. Había cambiado de ciudad, buscando empezar de nuevo en otro lugar. Mi hijo encontró nuevos amigos, pero la herida de aquella traición permaneció latente entre nosotros. Una tarde, mientras tomábamos un café en la cocina, mi hijo me miró con una expresión más suave de lo que había mostrado en años. Nunca te pregunté por qué lo hiciste, dijo, su voz tranquila pero llena de curiosidad. ¿Qué te llevó a cruzar esa línea? Me quedé en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, suspiré. No hay una respuesta simple, dije. Me dejé llevar por algo que no debía. Fue egoísmo, una búsqueda desesperada por sentir algo que creía que me faltaba. Pero al final, perdí mucho más de lo que gané. Mi hijo asintió, como si entendiera, aunque el dolor en sus ojos aún seguía presente. No esperaba su perdón total, pero había un atisbo de reconciliación. Ambos sabíamos que las cicatrices nunca desaparecerían, pero tal vez, con el tiempo, aprenderíamos a convivir con ellas. Dime qué opinas de mi relato y sígueme para más historias así, sé que las disfrutarás y eso me ayudaría mucho a crecer el canal.